Vamos a un escenario donde, digamos, no es que intuimos un colapso, no es una catástrofe, pero sí es verdad que los sistemas públicos de pensiones tienen un problema de sostenibilidad. Entonces, como le gusta decir siempre a José Ra, hay que ahorrar porque no queda otra, ¿no? Y entonces no es que te vas a quedar sin pensión, pero todo indica que hay un sistema que no es sostenible y por lo tanto difícilmente las pensiones puedan mejorar a largo plazo. Necesariamente vamos a tener que complementarlas. Es la idea de complementar la pensión con otra cosa. Y eso es uno de los incentivos, desde luego, para el ahorro, claro. Las razones que hay detrás, pues desde luego el tema de la sostenibilidad de las pensiones, pero que se hacen todavía menos sostenibles en un entorno donde vamos a vivir muchos más años, lo que desde luego es un regalo. O sea, lo que no podemos es que por falta de previsión, por no habernos anticipado, ese regalo se convierta en una maldición, ¿no? Bueno, pues tenemos eso es un gran regalo que con previsión y tal, y sobre todo ahora mismo el tema de la sostenibilidad de las pensiones, con la pirámide poblacional, con todos los boomers, pues bueno, ahí es un capítulo que me invita a la reflexión que por otra parte ya se está haciendo en otros ámbitos. Aquí la clave es la anticipación, no en pensar en el problema llega en el 2050, si no ha sido capaz de poner los remedios antes, pues claro que llega. Si ha sido capaces, o sea, con esa pensión, que es una pensión que se va a ver deflactada por distintas razones, porque en algún momento se tendrá que capar, las soluciones a la sostenibilidad del sistema de pensiones no es que sea insostenible, sino que directamente vas a cobrar menos, ya sea por una fórmula o por otra. Pues lo que hay que buscar son alternativas, y sobre todo no es conformarte con la pensión, sino dices, bueno, yo qué es lo que quiero ser en esta vida más larga. Una vida más larga, quiero entonces esos excedentes, pues si te dedicas a ponerlos a trabajar desde el principio, que es el paso que decía antes el profesor, ¿no? El paso del ahorro a la inversión es de guardar el dinero a ponerlo a trabajar, de conciliar el corto plazo con el largo, que es la clave. O sea, es pensar en el corto, estamos pensando hoy en lo que va a pasar en 2050, pero ponte a pensarlo hoy, porque si no empiezas a pensarlo hoy, no vas a tener solución. Últimamente pues puedes tener desde las cripto a SpaceX, que hemos visto que como los cohetes suben, pero también bajan. Por eso yo creo que esa famosa diversificación, ir acompañado en todo este proceso por profesionales, pues yo creo que es muy importante, porque hay gente que nos dedicamos a esto, que de verdad que sabemos cómo hay que hacer los planteamientos, y sobre todo hacemos el acompañamiento emocional, que es muy importante. O sea, el acompañamiento emocional es muy importante para no equivocarte. El peor consejero financiero son las emociones. En el caso particular de lo que está pasando ahora, hay que recordar que esto no es un tema español, que esto es un tema que está en otros países también, y que se debe completamente a la intervención de los gobernantes. Y los gobernantes se metieron a intervenir en la vivienda, y el resultado es que ha habido una especie de problema, de tormenta perfecta, en el sentido de que hay un enorme tirón de la demanda por muchas razones, la inmigración, la propia prosperidad, y al mismo tiempo al intervenir en la oferta la han restringido por inseguridad jurídica, impuestos, regulaciones. Claro, y eso es una combinación que el resultado obviamente que se disparan los precios. Esto por un lado el tema del problema de vivienda, que es un problema de falta de oferta y una legislación que ha sido completamente contraproducente porque ha ido en la dirección contraria a la que se necesitaba. Es un problema de desequilibrio que lo que tienes que hacer es incentivar la oferta. Bueno, pues ahora parece que eso de momento no va a ser así. Ya veremos en un futuro que no sé, creo que no va a ser muy lejano. Y por otro lado, la vivienda como alternativa de inversión, bueno, aquí también hay que tener en cuenta que esa es una de esos mitos, ¿no?, que hay en torno a sobre todo el español. El español cree y sigue creyendo, después de lo que hemos visto estos últimos años, que el ladrillo no cae, el precio del ladrillo no cae, y tiende a enterrar dinero en ladrillo cuando es algo bastante ineficiente desde el punto de vista financiero. Si tú miras la situación a muy corto plazo, pues no hay más que escuchar al gobierno, que ahora, incentivado por sus casos de corrupción, agita la economía todo el tiempo como unos estandartes, diciendo, mire qué bien, mire qué bien. Y cuando le hincas un poco el diente y le miras con un poco de cuidado, ves que hay unos problemas muy complicados de hacienda pública, por supuesto, de desequilibrio fiscal, por supuesto. Estoy hablando de desequilibrio fiscal tal como lo consideramos habitualmente, pero si tienes la visión de largo plazo y metes ahí el desequilibrio potencial que significan los sistemas públicos de pensiones, el déficit y la deuda es fabuloso, ¿no? Así que esa
ese problema lo tenemos seguro y probablemente mucho más a corto y a medio plazo que a largo. A largo tenemos otro problema y es que Europa, otros países también, pero sobre todo Europa, tiende a crecer poco. Si tenemos unas economías que son languidecientes. Ahí tenemos con Estados Unidos, que también está decreciendo en sus tasas medias, pero ellos nos ganan. Todavía tiene una economía que es muchísimo más dinámica, más flexible que la nuestra, como se ve en las empresas líderes que son todas americanas. Y luego en el tema de las pensiones, para añadir lo que ha comentado el profesor, es el tema legal, o sea, en los planteamientos no hay incentivos para invertir en pensiones. La última reforma de las pensiones, la reforma de Escrivá, todo lo contrario, fue en contra de los sistemas privados de pensiones. O sea, yo creo que con este panorama lo lógico, y como plantean desde Europa, sería incentivar los planes de pensiones privados para tratar de empezar a poner parches de algo que se nos viene encima, ¿no? La deuda forma parte de este problema que decíamos antes del desequilibrio fiscal. El desequilibrio fiscal necesariamente se convierte en deuda, ¿no? Es verdad que uno puede decir que la deuda es una cosa muy antigua y que los estados siempre han recurrido a la deuda porque es muy jugoso y muy atractivo tener el dinero ahora y no castigar a los contribuyentes ahora, sino a los que vienen en el futuro. Ahora, todo indica que eso tiene que tener también algún límite. Y los gobernantes, por lo que yo veo, estamos en una situación bien interesante, bien curiosa. Están como en una encrucijada, no saben muy bien qué hacer. Si tú miras pues, las encuestas del CIS que están bien hechas, pues ves que hay una desconexión entre la percepción individual y la percepción de cómo va el conjunto, pues se ha abierto muchísimo, porque a mí me va bien, pero veo que las cosas, o pienso que las cosas van mal, y esto tiene que ver pues, con claro, tener metida la cabeza la centrifugada y todo el horror que estamos viendo en la política te lleva a tener, entonces bueno, pues que esto acabemos pasando de pantalla en algún momento, que en algún momento pasaremos de pantalla, pues será bueno para bueno, los animal spirits. Y luego vuelvo un tema a la seguridad jurídica, o sea, tener un gobierno que pueda hacer políticas fiscales sensatas, que pueda hacer políticas económicas, que pueda hacer por lo menos presupuestos, ¿no? Que llevamos 3 años sin presupuestos. Yo creo que en sí mismo, bueno, eso, si se hacen las políticas de forma correcta, o sea, si haces políticas fiscales que ahora tienen margen, ¿no? O sea, que siempre volvemos a lo mismo, no va a haber un cambio de gobierno, pero van a hacer como la última vez, no, pero ahora no es la situación parecida y yo creo que tienen mejores intenciones. Luego ya les criticaremos cuando no lo hagan o cuando hagan menos de lo que pensamos. Insistimos también en el libro que el mensaje hay que ahorrar, es que hay que ahorrar con las circunstancias que tenemos. Claro, a todos nos gustaría que los impuestos fueran bajísimos y los gobernantes fueran honrados, pero que hay que jugar con las reglas del juego. Las reglas del juego pues son bastante hostiles, son hostiles al crecimiento, hostiles al trabajo, hostiles a la empresa y por supuesto son hostiles al ahorro, pero eso nunca puede ser una excusa para decir, ¿cómo pasa esto? Entonces no ahorro. No. Hay que ahorrar, no sé si te suena esto, a pesar del gobierno. El estado natural de las bolsas es estar en máximos, o sea, porque si te das cuenta, desde que el mundo es mundo, no tiene la buena costumbre de crecer y la forma de coger o de captar o de capturar ese crecimiento es a través de los beneficios de las empresas que se benefician de ese crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo normal. Lo que pasa que, y vuelvo a los sesgos y vuelvo otra vez a cómo estamos muy influidos por lo que ha pasado en los últimos años y como hemos vivido muchas crisis, que es la excepción, o sea, no es normal haber vivido tantas crisis y tan grandes en un periodo de tiempo tan corto como el que hemos sufrido nosotros, pues tendemos a pensar que tiene un nivel de probabilidad más alto y estamos como con las orejas para arriba pensando cuándo va a venir la siguiente y no tiene por qué venir y de hecho pues bueno, pues más allá de las valoraciones de alguna empresa en concreto como puede ser SpaceX, Tesla, la bolsa americana, las compañías estas grandes tecnológicas de que estamos hablando no están en valoraciones ni por asomo parecidas a las que estuvieron en el año 2000, están en valoraciones altas pero que los resultados actuales los justifican y sin embargo, bueno, y también la bolsa española está en máximos históricos, pero si ves la evolución de los beneficios, la valoración lleva a que tengamos valoraciones más que razonables y por debajo de las medias históricas, en un momento donde la exposición a bolsa europea y en concreto a bolsa española es muy baja. O sea, yo creo que hay que estar invertido todo el tiempo, porque se ha perdido mucho más dinero tratando de anticipar
y anticipar las crisis que directamente sufriéndolas. O sea que hay estadísticas buenísimas, ¿no? Fidelity, esta gran gestora americana, dice que quien se ha perdido los 30 mejores días de la bolsa en un ciclo largo, por ejemplo del año 90 hasta ahora, ha obtenido la mitad, 30 días, solo perdiéndote 30 días has perdido la mitad de la revalorización, pero perdiéndote 5 también has perdido un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tratar de dejar las emociones al lado, no tratar de ser más listo que el mercado, y aquí la clave es que el tiempo juega a tu favor, permanecer invertido todo el tiempo, una cartera que tenga sentido, diversificada, que los objetivos de rentabilidad tengan que ver con tus objetivos de planificación. Entonces, bueno, cuando consigues equilibrarlo todo, vas a tener una relación con tus inversiones mucho más sensata y mucho más sana, y te va a llevar a que te equivoques menos, que es de lo que se trata aquí, que tratar de equivocarse menos.